y había encontrado que los valles cruceños era, digamos, probablemente el futuro del crecimiento de la industria del vino en el país. Wow, o sea, eso confirmó todo tu estudio. Todo mi estudio. Entonces, claro, pero en ese momento cuando él hizo esto hubo una recepción poco amigable de parte de la gente que ya estaba establecida en la industria en ese momento, que buscaba más, digamos, una solución para sus problemas del momento y no estaba tan interesada en invertir en Santa Cruz. Entonces, él no entendió esto porque los bolivianos somos horriblemente regionalistas, digamos, y los chilenos no, los chilenos son nacionalistas. Si a un chileno le dice, mira, vos plantá en Atacama que ahí se te va a dar bien y plantá esto allá y hace otra cosa en Curicó, ellos lo van a hacer porque va a ser lo mejor para Chile. Muchos bolivianos prefieren hacer algo medio más o menos o mediocre o no tan bueno, siempre y cuando esté en el lugar donde ellos quieren que esté, ¿no? Yo tomé el punto de vista más del chileno o quizás del gringo, habiendo estado tanto tiempo en Estados Claro. Unidos, de mapear todo Bolivia. Claro, sin límites. ¿Para qué me Sin lo quería límite, meter? exacto. Y si Samaipata me funcionaba, Samaipata me funcionaba. Yo no soy samaipateño, digamos. No tengo ningún Exacto. tío samaipateño y tengo media familia tarijeña, digamos, ¿no? Hola chicos, bienvenidos a otro episodio de Jungla Jungla. Desde Virginia. Gracias a Miranda Studios por esta maravillosa experiencia que nos dan en este estudio. Y hoy tenemos a Francisco Roig. Bienvenido, Francisco. Muchas gracias, Jocelyn. Muchas gracias, Sara. Un gusto estar con ustedes. Francisco, es un placer conocerte. Gracias por traernos vino. Me muero por saber quién es Francisco y cómo llegó con todo lo que hace en esta comunidad aquí en Virginia. Por favor, ¿cómo llegaste a Virginia? En realidad llegué a la zona de Washington. Tenía familia que ya estaba acá. Esta es una zona que tiene mucha gente boliviana, ¿no? Entonces la hermana de mi mamá viene de una familia muy grande en Santa Cruz y mi tía Consuelo vino acá fines de los años 60, principios de los 70 más o menos, y se instaló, vino trabajando como ama de casa y como niñera, como muchas personas llegan acá. Conoció a un joven también cruceño, se vino hasta acá a conocer, Para conocer a otro otro Camba, boliviano. digamos. Y trabajaron muy duro, los dos se casaron, establecieron su familia, fueron padres de mis primas. Mi tío se graduó como ingeniero, ella desarrolló un daycare, los dos hicieron el sueño americano. Y mi tía ayudó a muchas personas de mi familia y personas conocidas a emigrar a los Estados Unidos. Cuando yo terminé la secundaria, me invitó a venir acá por 6 meses a hacer un curso de inglés y así comenzó, digamos, mi historia aquí en Estados Unidos. En realidad empezó en Maryland, en Silver Spring, que es donde ella vivía. ¿Y en Santa Cruz de dónde eres? Yo soy de la ciudad. Nací, me crié en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en la avenida O'Hanser, entre segundo y tercer anillo, que ahora está bellísimo, bellísimo, muy orgulloso de mi barrio Marabol, pero cuando era pelado era un barrio muy pobre. Era un barrio pobre, era lleno de perros callejeros, las calles de tierra, no había asfalto, no había muchos servicios, la verdad que está muy abandonado. La carretera al norte era una doble vía, camino carretero, lleno de camiones. Y bueno, yo me crié ahí. Mis papás tenían una carpintería barraca sobre la avenida y junto con mis 7 hermanos, yo soy el menor de 7 hermanos, nos criamos en el barrio. Sí, es como y yo también tengo una familia grande, ¿Ah, sí? 7 hermanos. 7 también. A mí somos 6, pero yo Sí, sí. Así que, bueno, ahí me crié hasta que terminé el colegio. ¿Y inmediatamente terminaste y dijiste, me voy a los Estados Unidos a ver qué puedo conseguir? Sí, me vine. La verdad que no sabía si me iba a quedar o si era temporal. Vine con una visa estudiante para el curso de inglés.
Mis tíos, mi tía me acogió muy bien, mis primas, de hecho, jugaron un rol casi como de hermanas mayores. Ellas son mayores que yo, nacieron y se criaron acá como primera generación boliviana en Estados Unidos, pero, o sea, son muy americanas en su forma de ser, pero nunca perdieron la esencia cruceña. Son muy cruceñas, hablan perfectamente como si se hubieran criado allá también. Entonces, me adoptaron como el hermanito menor que no tenían. Me entusiasmaron con lo que era estudiar acá, postular a las universidades, postular a visas, perdón, a becas, a visas también, a todo. O sea, eh, mi tía me enseñó, digamos, las cosas básicas que había que hacer acá, cómo uno tenía que buscarse trabajo. Aprendí muchísimas cosas, ¿no? Entonces, mi primer trabajo, de hecho, yo estaba haciendo un curso de inglés en la Universidad de Maryland, en College Park, y mi primer trabajo fue barrer y trapear la cafetería del campus universitario, ¿no? Entonces, mi inglés no era tan bueno, era de los pocos trabajos que podía conseguir dentro del Claro, estatus que tenía. siendo estudiante, solo podés trabajar, creo, Dentro, 20 horas dentro exacto, del campus, ¿no? dentro del campus, y si todavía no dominas bien el idioma, l- las oportunidades son Claro. limitadas. Y eso fue lo que hice. Luego postulé a varias universidades. Tengo que decir que mis primas me ayudaron muchísimo respecto a qué exámenes tomar, cómo prepararme, Claro, todo, La porque todo. carta de imagínate, presentación. todo eso, o sea, para una persona nueva que viene y no tiene familia, que está solo, Ni idea, mucho más difícil, ¿no? súper Entonces a difícil. ti fue realmente una gran ayuda a tu familia de tener aquí. Yo no me daba cuenta, o sea, ¿no? Ahora que lo miro en retrospectiva y digo, pucha, y aparte que eran peladas, digamos, Claro. no es que eran unas señoras de 30 años, eran peladas veinteañeras, digamos, que con lo que ellas habían experimentado, digamos, supieron guiarme bastante bien, ¿no? Y sí postulé a varias universidades, en algunas conseguí apoyos, en otras no, y bueno, y fui a la que era como la mejor combinación de, de cosas, que en ese caso fue George Washington University, y entré y estudié y trabajé muy duro. O sea, los 4 años universitarios trabajé, como decía Jocelyn, las 20 horas a la semana que me permitía la visa durante el semestre escolar, pero hay, digamos, una excepción que es durante los periodos de vacaciones, incluido el spring break y cualquier otro periodo, puedes trabajar ilimitadamente Pero en el mismo lugar. en el mismo lugar, entonces dentro del campus universitario. Han habido veranos que trabajaba 60, 80 horas a la semana, ¿no? Entonces, con lo cual, digamos, lo que había que cubrir de la universidad era bastante alto para mi familia, si bien, digamos, era una familia de clase media, quizás clase media alta. En Bolivia, para ellos mandar un Claro, hijo de el Estados cambio. Unidos era muy difícil, digamos, ¿no? Entonces, y teníamos un trato con mis padres en el cual yo tenía que aportar una buena parte, ¿no? Y funcionó. Y funcionó y estoy agradecido, digamos. Qué lindo. bueno, sí, qué bueno que te Sí. dijeron eso, te apoyamos con esto, pero vos conseguí lo otro. Exacto, exacto. Sí, creo que también ha sido un poquito su estilacho, digamos, teniendo 7 hijos, digamos, Ah, claro. que desde peladitos aprendamos a Claro, por ser lo menos aportar con independiente. algo, ¿no? Claro. Exacto. Ujú. ¿Y qué estudiaste? Estudié economía internacional. George Washington University tiene una facultad que es la Facultad de Estudios Internacionales, que está muy bien rankeada a nivel de Estados Unidos. Em, es el Elliott School of International Affairs. Y, y bueno, a mí me gustaba la economía, entonces me enfoqué en economía internacional. Eh, Siempre trabajando en la universidad, fui logrando mejores trabajitos y, y también pasantías, ¿no? O sea, las pasantías están cubiertas, entonces pude hacer muy buenas pasantías y pasantías pagadas, eso también me ayudó. Hice con Pricewaterhouse, que es una empresa de consultoría muy importante que tiene la oficina de gobierno aquí en Washington, D.C. Y, y hice toda mi carrera y terminando la carrera, que tenés la oportunidad de trabajar como un año como práctica dentro de la visa de estudiante, lo hice con American Airlines. Trabajé con American Airlines por un año y, y ahí me decidí a ahorrar plata. Soy bastante frugal, digamos, en el sentido de que
no necesito mucho para vivir y tampoco no soy ni botarate ni farsante, entonces puedo ahorrar fácilmente, digamos, ¿no? Eso es tan botarata y farsante, típico del Canva, ¿no? Sí, pero yo no lo soy. Sí, O sea, sí, pero son sí, palabras para poder sí. describir a un Canva. Exacto. Y que son estereotipos, porque cuando vos te fijas, la gente de Santa Cruz ahorra un montón, digamos, ¿no? Ya. Y se las maneja para lograr mucho con poco, ¿no? Además, sí, sí. Sí, entonces, y eso, o sea, empecé a trabajar y de ahí, me di cuenta que el undergrad que había logrado no era suficiente, que necesitaba hacer algo más. Siempre tenía el sueño de volver a Bolivia, hacer algo en Santa Cruz. Un tío mío tiene un dicho que es muy, muy chistoso, que dice, si en Santa Cruz vos podés ser cualquier cosa, me decía. Vos podés ser camba, vos podés ser colla, vos podés ser gordo, flaco, podés ser macho, podés ser gay, podés ser hombre, mujer, negro, blanco, lo que querrás. Lo único que no podés ser es ser yesca. Eso jamás, eso está prohibido socialmente. Eso es tan verdad. Es tan cierto. No podés ser. Vos podés ser gordo y feo, digamos, y cualquier cosa que sea visto como negativa, si querés, Claro. pero si sos exitoso y sos el mejor en lo que vos haces, la sociedad te va a amar. Es Eso una es sociedad verdad. que busca el éxito, ¿no? Ajá. Y eso es lo que, bueno, no sé sé que no ibas por ahí, pero Mm. yo le explico a la gente que allá tipo no hay racismo, hay clasismo. Sí, y el clasismo lo superás, digamos, nadie quiere ser yesca. Por eso quizás la gente que llega a Santa Cruz, por más que sea yesca cuando llega o que sea pobre, digamos, se le quita lo humilde. Vos no querés ser humilde en Santa Cruz. En Santa Cruz vos querés demostrar que lo lograste, ¿no? Claro. Entonces, Es que esta es súper una cultura cruceña, exactamente. es ¿no? muy nuestra Como- mentalidad. Y ni siquiera del cruceño camba antiguo. El que llega rapidingo se acomoda y se vuelve así, digamos, ¿no? Hasta los collas ya se adaptan. Sí, sí. Vos ves gente que llega súper humildita y a los 2 años, no, papito, a mí me va bien, digamos, ¿no? Exacto. Es real, es tan Es tal cierto. cual, tal cual. Y yo no quería ser yesca. Entonces, mi idea era, bueno, con este undergrad que hice, no lo estoy logrando, así que decidí que mis ahorros los iba a meter y me endeudé también a hacer una maestría. Hice un MBA en finanzas corporativas y le metí con todo. Dije, bueno, voy a hacer este MBA, voy a fortalecer, me va a ayudar a conseguir un mejor trabajo o hacer algún tipo de negocio y salir adelante, ¿no? Entonces, ese también fue un paso importante. Dije, 2 añitos más en este país y vemos qué logramos, ¿no? Entonces, ahí volví a la universidad. Wow, ¿y eso lo hiciste también aquí? Aquí lo hice en American University, College School of Business, que pensé volver a mi alma mater, que es George Washington, pero algunos catedráticos yo trabajaba en la oficina de la escuela de negocios, ellos mismos me dijeron, mira Francisco, en Estados Unidos se ve bastante bien que hagas tu carrera en una universidad y tu maestría en otra. Estos son 2 buenos programas. Hay profesores que trabajan en las 2 universidades. Te vamos a escribir las cartas de recomendación. Entonces, postulé a 3, digamos, para asegurarme. Las 3 me aceptaron, pero decidí ir a American. Y no me arrepiento porque también American en ese momento tenía cierta flexibilidad. Si conseguía un buen trabajo, podía transferir clases a part-time, a medio tiempo, ¿no? Lo cual era interesante. Y esa decisión de hacer la maestría me cambió la vida totalmente. Y no solamente desde el punto de vista profesional, digamos, ¿no? Ujú. ¿Por qué? Porque el primer día de clase conocí una pelada. Exacto. Conocí una pelada, una chica que, o sea, lo primero es lo visual, me pareció bonita, me interesó un montón. La chica era una francesa. Dije, wow, qué sexy una francesa. Digamos, esto va a ser un viaje corto. Y la verdad que se prolongó el viaje, parece que también yo le parecía atractivo. Entonces empezamos a salir y me fui enganchando con ella y fui aprendiendo mucho con ella y aprendí muchas cosas también de cómo ver la vida. Creo que encontramos
muchos valores en común, ¿no? Una búsqueda de la felicidad, de ser exitoso no solamente profesional y económicamente, sino también de estar satisfechos con lo que hacemos espiritualmente, románticamente quizás también, y qué damos a la sociedad, ¿no? Yo desde pelado, mi mamá es una persona que siempre hizo voluntariado desde que era pelada y era pobre hasta cuando tuvo más posibilidades, nos enseñó a todos mis hermanos y a mí a dar, y cuando me vine a Estados Unidos, desde el primer año en la universidad hice trabajo voluntario, trabajaba en los soup kitchen, fui traductor en casas de ayuda a la comunidad latina, entonces, y ella también tenía un poco de estas cosas, entonces vimos que habían valores en común y esto fortaleció nuestra relación. Desde el punto de vista, digamos, emocional, eso fue bueno y fue enriquecedor, seguimos juntos, así que... ¡Wow! Sí, sí. Pero ¿y eso? Ella era tu compañera de la maestría. Era mi compañera y los dos pensamos que era esa maestría y cada uno se volvía a su país, pero bueno, fue más allá. Y otro detalle muy importante es que a ella le gusta mucho el vino. Ella se crió en Champaña, en Francia, y viene de una familia donde sus papás disfrutan mucho de comer bien, de tomar buenos vinos y todo. Y me presentó este mundo tan bonito de la vida gourmet, del comer bien, del preparar cosas ricas, del tomarse un rico vino, y me fue interesando. Hablábamos antes acerca del tema, digamos, que yo siempre quería volver a Bolivia. Siendo cruceño, quiero ser exitoso. Cruceño no quiere ser yesca, todos queremos ser oligarcas. Yo no lo era, así que tenía que hacerlo, digamos, ¿no? Entonces, Claro, y aparte ya te habías venido acá, o sea, ya ya no había marcha atrás. no había marcha atrás, digamos. Y me empezó a entusiasmar esto del vino. Una de mis abuelitas es tarijeña, tengo mucha familia tarijeña. En Siete Pagos sabemos que detrás de cada envío hay algo más que dinero. Hay familias que se apoyan, sueños que avanzan y tranquilidad que llega a casa. Por eso lo hacemos todo más simple. Te ayudamos a enviar tus remesas de forma rápida y segura a Bolivia. Facilitamos tus pagos a proveedores en el exterior. Recibimos transferencias en USDT y USD desde cualquier parte del mundo y te la transferimos a tu cuenta en bolivianos. Siete Pagos, más que dinero, unión y confianza. Estamos muy contentas de anunciarles que usando el código de Jungla Jungla van a tener $15 de regalo en su primera transferencia usando 7 pagos. Y es bueno en Bolivia el vino Tarija, Ujú. porque Sí. nos educan de esa manera. Es un referente. El mercadeo, digamos, de la industria del vino y en el imaginario nacional lo tenemos muy visto de esa manera. Entonces dije, wow, puede ser una forma de reconectarme con mis raíces tarijeñas, qué sé yo. Y fui estudiando a medida que terminaba el MBA y cuando terminé el MBA, tomé cursos de sommeliería, de análisis de vino. Y una cosa, Sara y Jocelyn, que me pareció súper interesante con el vino, es que a medida que aprendía del vino, me daba cuenta cuán ignorante era. Sí. Eso es muy, Un muy, mundo muy cierto. tan grande, tan fascinante, que acopla no solamente los saberes de aprender a hacer vino, sino también, digamos, la historia, la culinaria, la gastronomía, la cultura. Que todo va envuelto en lo mismo, Todo ¿no? va envuelto, es fantástico, fantástico. Y me enloquecí, me enamoré y dije, bueno, tengo que aprender más, aprender más. Terminando el MBA con un montón de deudas y una yesquera horrorosa, conseguí un trabajo que me dio una visa para quedarme acá y desde entonces, ya hace casi 25 años, trabajo, digamos, en estructuración de financiamientos, principalmente en finanzas de desarrollo, que es lo que me ha ayudado, digamos, a desarrollarme profesional y financieramente, ¿no? Y mi esposa también consiguió un muy buen trabajo, así que en esa época éramos cortejos todavía. Pero bueno, fue algo buenísimo, conseguimos visas, conseguimos trabajo y nos dio la oportunidad de quedarnos acá y seguir adelante con Con nuestra la aventura. relación Con la también. relación, exacto. Y yo que dije, termino el MBA,
presento el último trabajo escrito y no me van a volver a ver nunca más en un aula haciendo otra investigación. Pues al año y pico estaba postulando a la Universidad de California, Davis, a hacer un programa a distancia, un posgrado en vitivinicultura y enología. Oh. Wow. O sea, Tan ibas así, o con sea, todo. te apasionó Me realmente. metí con todo y me di cuenta que si no estudias, si no le metes a fondo, no vas a saber. Te mantenés, digamos, en un aprendiz de brujo, digamos, ¿no? Que puedes hablar un montón, pero en realidad no tenés sustancia, no conoces de verdad. Y ahí le metí, me puse a hacer este programa, aprendí un montón. Estados Unidos te permite, o por lo menos el estado, DC, que es donde vivíamos primero, y después el estado de Maryland, donde nos trasladamos después, te permite por ley hacer hasta 200 litros de vinos caseros experimentales. Entonces me dediqué. Oh, eso es una ley, o sea, puedes hacerlo en casa, Sí, 200 o por lo litros menos en esa época se máximo. podía. Yo me lo Qué leí todo. interesante. Entonces, porque teníamos que hacer nuestras prácticas. Y digo teníamos que hacer porque yo pasaba las clases, pero mi mujer aprendía todo. Porque digamos, Claro, iba Era contigo. como 2 por 1. claro, exacto. Entonces, y hice mis prácticas de poda en viñedos en Virginia, en Maryland, etcétera, etcétera. Y fui creciendo, preparé mis trabajos de tesis y de investigación dentro de lo que podía sobre Bolivia. Acá, y esto es muy interesante, o sea, obviamente ustedes trabajan con la comunidad boliviana en Estados Unidos, pero aquellos que no conocen el sistema educacional estadounidense, si hay algo que yo pongo muy alto en valor, es que la academia universitaria norteamericana se enfoca mucho en la investigación. No es solamente aprender de memoria. Entonces, en una clase típica, entre el 40 al 60% de tu nota depende de trabajos de investigación. Y vos tenés que hacer la investigación y demostrar qué lograste con tu investigación. Dentro de lo que es la enología y la vitivinicultura, tenés que hacer investigación de historia del vino, de climatología, de sistemas de cultivo, terruños, de lo que fuese. Y cuando me vi presentado con la opción de escoger cuál era la temática que quería hacer, o tenía la flexibilidad, lo hice siempre con Bolivia. Yo pensé que iba a ser fácil. Dije, uy, debe haber un montón de información, pero en realidad no había nada, muy poco. Toda la investigación que hay en Bolivia era o corporativa, ya sea por empresas o Claro. grupos de empresas que habían promovido algún tipo de publicación, porque no había nada, es lógico que lo hagan, o por ONGs que se financian a través de publicaciones. Entonces dicen, bueno, en tal pueblo, la tradición era la producción de uva y de vino. Medio dicen la abuelita y el tío y alguien más viejito del pueblo dijo que era así. Y eso es la base histórica para la propuesta de financiamiento que pide la ONG. Y dije, no, esto es muy débil. O sea, no hay un asidero fuerte de información primaria, ¿no? Aquí no hay capacidad académica. Así que me metí con todo y me fui a las fuentes primarias, principalmente a los archivos de las parroquias. Ya, claro, porque ahí era donde se Se escribía documentaba todo. Ya. Durante todo el periodo del Imperio Español hay información. No todo se ha mantenido, pero la mayor parte sí. Santa Cruz de la Sierra, de hecho, es fantástico porque era capital de uno de los obispados más grandes de toda Sudamérica, que iba, digamos, desde el Chaco hasta el Acre y desde el río Paraguay hasta el Misque. Entonces era gigantesco y todos los pueblos de ahí estaban bajo ese obispado. Entonces hay un montón de información desde los años 1500 en adelante, y también, digamos, las parroquias de Tarija, de Tupiza. Tupiza es una ciudad muy antigua, que las tenemos casi olvidadas en el imaginario boliviano, pero saqué mucha información. La Paz también es una de las ciudades más antiguas. Entonces fui sacando de las diferentes parroquias, y eso me ayudó muchísimo para hacer mi investigación,
y fortalecer mi conocimiento. ¿Y esa investigación, perdón que te corte, Mm. la hiciste a distancia o cuando fuiste a Bolivia investigaste? Jocelyn, excelente pregunta. La mayor parte, o sea, hice ambas cosas. Mucha de la información de las parroquias está digitalizada gracias al un trabajo de la Iglesia Mormona, Oh, este, wow. con lo cual logré acceso a eso, pero otras cosas fui en persona y las conseguí. Por otro lado, hice un paquete de ayuda con 2 ingenieros tarijeños que estaban trabajando en experimentación de variedades de uvas. Entonces yo hice la parte enológica, entonces hicimos un montón de trabajo empírico in situ allá en Bolivia, en diferentes municipios de Tarija, de Chuquisaca, de Santa Cruz y uno en Potosí. Potosí tiene un par de cañoncitos chiquititos donde también se dan los frutos de clima templado. La gente no lo sabe, pero es así. Claro, porque lo primero que piensas en Potosí es la altura, La el altura, frío. las minas. Y es cierto, o sea, la mayor parte del departamento es así, pero tenés lugares, pequeños oasis, pequeñitos, pero preciosos, que tienen buen clima y que pueden producir, vale anotar, Cotagaita, Tupiza, Villa Pacheco, que son estos cañoncitos pequeñitos muy cerca de la frontera con Tarija o con Chuquisaca. Y que fueron lugares importantes en los primeros años de elaboración de vino en Bolivia. Entonces, todo esto me llevó de alguna manera a volverme un experto en vitivinicultura boliviana y me hizo también reevaluar mi idea original de Tarija. Porque ¿Ya? vos siempre habías pensado como solo Tarija. Yo al principio pensé Tarija. Claro, porque eso era, ¿no? Tarija, Tarija, Vino Tarija, Tarija, es lo exacto. primero que piensas. Entonces ahí dije, ya viendo la evidencia y habiendo hecho un poco de estudio, dije, no, hay mucho más que Tarija. Inclusive en Tarija hay una frontera interesante de otros lugares, aparte de los típicos donde se están cultivando la vita en este momento, ¿no? Entonces, y pasé por periodos, digamos, de enamoramiento con diferentes lugares, eh, y después fui descubriendo, bueno, un arsenal histórico de información, digamos, de la enorme producción de uvas y vinos que hubo en los valles cruceños durante la época del Imperio Español. Y que nadie lo sabía. O sea, nadie le daba Nadie le importancia, daba porque bola. antes O sea, está ahí la información, digamos, no es que estaba tapada, digamos, ¿no? Es evidente, Ñuflo de Chávez, fundador de Santa Cruz, y sus pioneros cultivaron vides, digamos, en Santa Cruz la Vieja. No es una temática principal dentro de todas las cosas que han ocurrido ahí, pero como a mí me concernía, entonces dije, pero qué interesante, digamos, ¿no? Entonces, y en la frontera chiriguana, que ahora son los valles cruceños, lugares como Samaipata, Valle Grande, Saipina en el Valle del Misque, Comarapa, habían lugares que fueron lugares muy importantes de producción, Chilón, y otros que dije, wow, producían una barbaridad durante la época del Imperio Español e inclusive en los primeros años republicanos. Entonces, me hizo analizar un poco la historia boliviana y ver por qué dejó de producirse en tal cantidad. Es cierto que si vos vas a Samaipata o a Valle Grande, en las casitas siempre hay un parral, hay uva, ahí la gente hace sus vinitos pacteros, etcétera. No es que desapareció completamente, ¿no? Pero se redujo muy a lo familiar y muy a lo casero, ¿no? Así que y eso me hizo reanalizar y decir, bueno, ok, esta área tiene muchísimo potencial. toda esa información te estaba esperando. Toda esa información está esperando. Y tiene que venir Francisco y Sí, aquí va a hacer maravillas. sí. Así que bueno, eso fue y interesantísimo que, digamos, de alguna manera, y creo que esto es una cosa que yo he escuchado de muchísimos inmigrantes bolivianos en Estados Unidos, ¿no? Que vos descubrís ciertos valores de tu país o muchas cosas de tu país, o empezás a valorar cosas tuyas estando lejos. Sí, estando afuera te Estando das fuera y lo ves con otra perspectiva y decís, pucha, y yo no lo veía o yo
o yo no lo valoraba, ¿no? O no veía el potencial, ¿no? Claro, estando en la burbuja uno no puede ver. No. Para salir tienes Es que salir. difícil, Y claro. después Claro. dices, wow, ¿no? Y ya, esa es otra relación que empiezas con tu cultura, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces creo que es enriquecedor, digamos, estos bolivianos que salimos, vemos otro mundo y hacemos nuestra vida de otra parte o volvemos y devolvemos de alguna manera, pero de una forma u otra me parece que hay una fertilización cruzada que es muy positiva Sí. para el país. Sí, eso es cierto. Sí, es verdad, es Sí. verdad. Y mucha gente se ve, ¿no? En muchas industrias que mucha gente que sale fuera es que luego vuelve y hace algo así como que, no sé, novedoso, ¿no? Totalmente, totalmente. Entonces, eso fue parte del viaje. Ya trabajando acá y habiendo hecho contactos en Bolivia y dándome cuenta que había un potencial para producir un vino de alta calidad en Bolivia, y en este caso pensando en los valles cruceños, hice un proyecto, digamos, de hacer una bodega y busqué inversores, porque, digamos, tenía el conocimiento, pero no tenía la plata. Y es carito poner una bodega. Entonces, y la verdad que busqué desde parientes míos que quizás o tenían una capacidad económica un poquito más alta o eran gente apasionada por la agricultura que podían diversificarse, hasta personas que conozco o gente, digamos, de diferentes rubros industriales bolivianos que les puede interesar la idea. Y fui y la presenté, ¿no? Como dicen los americanos, hice mi pitching, ¿no? Y nadie me dio bola. Nadie, Claro, o sea, nadie me la creyó. Todo el mundo me decía, pucha, vos realmente crees que eso se va a dar si se diera bien la uva en Ya lo Samaipata? hubieran hecho. Ya lo hubiera hecho otra persona, digamos. Y en Bolivia siempre son como familias tradicionales que han estado haciendo vino por muchas generaciones las que lo hacen. Ahora vos que te fuiste, digamos, a Estados Unidos, hiciste tu cursito en UC Davis, vas a pensar que sabes más que nosotros. Y no logré convencer a nadie, me causó una frustración horrorosa. Hablaba con mi mujer por teléfono, o sea, me sentía, digamos, como arando en el desierto. Y se lo comenté a mi mejor amigo de colegio. Mi mejor amigo de colegio se llama Peregrino Ortiz, un tipazo, una muy buena persona, un tipo muy generoso, muy trabajador, que había logrado hacer una carrera exitosa. Él es ingeniero electrónico, y se metió, digamos, a un startup que hace networks de sistemas y le fue muy bien. Entonces, y le conté mi idea y me dice, mira, le dije, tengo que ir a los valles a hacer estos trabajos empíricos. Me dice, mira, no he tomado vacaciones, te acompaño. Wow, Se se unió. animó. Y se animó, me acompañó y entre un par de copas y guitarras, digamos, el tipo se entusiasmó con todo y me dice, bueno, ¿cuán grande es tu proyecto, digamos, no? Entonces me dice, mira, Te tanteó, digamos. yo tengo $35,000 ahorrados, me dijo. No. Yo dije, bueno, yo puedo llegar a eso también, más o menos. Y lo que hicimos, achicamos el proyecto enormemente. Y empezamos, esa fue nuestro capital semilla. 35.000 $. 70 entre los dos. 70 O sea, entre los llegar dos. hasta los Ok. 70 entre los dos. Y así empezamos. Nos tomó. Ya había hecho investigación yo de 5 años de todos los terruños de Bolivia y había identificado Samaipata como un lugar privilegiado. Y después nos tomamos 2 años más de investigación del lugar perfecto que cumpla con las condiciones que nosotros queríamos para producir uva de muy alta calidad para un tipo de vino de muy alta calidad. Entonces, ¿Y eso empezó cuándo? eso empezó como en el 2005, 4 o 5 más o menos, y nosotros compramos y establecimos el viñedo a principios del 2007. Después de 2 años y piquito de búsqueda. Claro, investigación y pruebas Sí. y Íbamos y veíamos un terreno y pedíamos permiso, obviamente. Sacábamos tierra, hacíamos análisis de suelo, de clima, de luz, de viento. Pues casi todos los viñedos en Bolivia, como son históricos, digamos, han sido de familias que tenían una linda hacienda y decidieron establecer un viñedo en ese lugar y les fue bien y se le dio bien la uva.
El hecho de que nosotros no teníamos pedigrí en la industria también nos daba la libertad de mapear lo que sea y buscar un poquito como el Inca que iba caminando con su bastoncito de oro hasta que se le hunde en el Cusco. Exacto. A nosotros se nos hundió en una colina pedregosa de Samaipata, digamos. Pero bueno, fue una búsqueda de 5 años a nivel nacional y de 2 años a nivel Samaipata, en el cual encontramos este lugar que cumplía con todas las condiciones. Y compramos el terreno y establecimos el viñedo. Wow. ¿Y cuáles son las condiciones? Si nos puedes hablar más o menos ahora, ¿qué es lo característico del vino que empezaron allá? Mira, si hay algo que, digamos, la gente que nos sigue, digamos, que probablemente son o bolivianos o gente que esté interesada en Bolivia, es una cosa que tienen que saber acerca de la vitivinicultura y del vino de Bolivia, es altura. ¿Ya? Bolivia produce vino y las uvas para el vino donde los demás países dejan de producirla. Y esto en cuanto a altura. La mayor parte de los países del mundo que producen uvas para vino lo hacen cerca al nivel del mar o hasta cierta altura relativamente moderada. En Bolivia, casi todos los viñedos están por encima de los 1500 metros sobre el nivel del mar. Esa es una altura muy alta. Y es cierto que hay otros países del mundo que tienen viñedos token, que están muy, muy altos y dicen, uy, tal país y tal país tiene un viñedo altísimo, digamos. Son viñedos que no llegan a producir ni el 1 ni el 2% del vino del país. En Bolivia, 100% de nuestros vinos son producidos a una altura excepcional a nivel mundial. Ahora, la altura no es lo único que lo hace. Si no, estaríamos plantando en el Illimani o acá en los Rocky Mountains, y no es el caso, ¿no? En realidad vos necesitas algo muy importante para la producción de buenas uvas, que son 4 estaciones. Y las 4 estaciones se dan en lugares que están lejos del trópico, lejos de la línea del Ecuador. Lo que pasa con Bolivia es que 100% del territorio boliviano está dentro del trópico. ¿Ya? O sea, el trópico de Capricornio pasa justo al sur de Yacuiba, digamos. Exacto. Entonces, ¿Dónde acaba? exacto. Pero no es una línea perfecta, no es como la línea en el mapa, no es que, digamos, a un lado de la línea es de 4 estaciones y al otro lado es totalmente tropical. En realidad, lo que ocurre en Bolivia es que como tenemos esta llanura del Chaco, y el Chaco tiene cambios, digamos, de presión atmosférica muy importante por su naturaleza de llanura semiárida, permiten que la estacionalidad se marque mucho más en el Chaco boliviano y en las zonas inmediatamente aledañas al Chaco. Y si ustedes se fijan, a la orilla del Chaco boliviano tenés una serie de valles y cañones que están en altura. Entonces, al Chaco entra el surazo en invierno, que hace que una ciudad como Santa Cruz de la Sierra, que está casi al nivel del mar, en una latitud tropical, puede bajar la temperatura a 4 grados centígrados en un día frío de invierno. Sí, en los surazos. Un surazo fuerte. Ahorita en Santa Cruz hace como 14 grados, digamos, ¿no? Entonces, eso significa que es friecito y que hay una diferencia estacional. Esa diferencia estacional en los valles cercanos a la Pampa cruceña o al Chaco se convierte en un clima similar al que vos vas a tener en Europa o en otras partes del mundo donde se cultiva la uva. Pero tienes que saber los lugares específicos. Exacto. Hay una línea de oasis para la producción de uva que están todos si este es el Chaco, si mi mano es el Chaco, que están orillando el Chaco. ¿Ya? Entonces vendrías en el extremo norte, están los valles cruceños. Samaipata, Mairana, Pampa Grande, Valle Grande, Saipina, Valle del Misque, Postrer Valle, etc. Hay algunos que están en Chuquisaca, como Camargo, ¿Y es Villavesia, donde hacen el vino? que también hacen vino ahí, inclusive algunos en Potosí, que están relativamente cerca del Chaco, como los que mencionaba antes, y definitivamente Tarija. Tarija está también ahí al lado del Chaco, pero un poquito más alto, ¿no? Y ahí tenés tanto, digamos, el Valle Central de Tarija, como el Valle de la Concepción y otros vallecitos que son muy interesantes. Entonces, esta hilerita de valles que orillea el Chaco, que vendría a ser el extremo sudoriental de los Andes, es el filet mignon boliviano para la producción de la uva. Ok.
Qué Wow. bueno. Exacto. Entonces tenés que combinar altura con las estaciones. Ya. Y eso en cuanto al el clima y todo. Y ahora el terreno. Ya el terreno es interesante. La vid es originaria del Mediterráneo oriental, ¿ya? Entonces que vendría a ser, digamos, países como Grecia, Líbano, Turquía, hasta la Mesopotamia, hasta Irak más o menos, y Georgia. Todas estas son regiones que son zonas semiáridas con 4 estaciones suaves. Entonces, la planta se ha ido adaptando a diferentes tipos de suelos en todo su territorio natal. Después los griegos lo pasaron al resto del Mediterráneo, los romanos lo llevaron también a otras partes, los españoles la trajeron a las Américas y en los diferentes terruños que tenemos en Bolivia, la vid se ha adaptado a diferentes suelos y se da bien en diferentes terruños. Ahora, una cosa muy buena de la vid es que no necesita, puede darse en suelos muy fértiles y muy negros como digamos cualquier otra planta, pero puede vivir muy bien entre rocas, entre arena, entre greda. Es una planta cueruda. Aguanta la sequía, aguanta, digamos, tener que buscarse los minerales en suelos pobres. Eso por un lado. Y por otro lado, cuando la vid, que es la planta que produce la uva, está en lugares pedregosos o arenosos o que tiene pocos alimentos, sí le cuesta más crecer, pero produce mejores uvas. De más calidad. De mejor calidad. Exacto. Entonces, y eso, digamos, para nosotros fue puntual. Claro. Exacto. Porque eso es lo que necesitas en sí. Exactamente, Sara. Digamos, lo que buscamos fue, digamos, esta colina rocosa llena de piedritas y de ripio sobre una gran roca arenisca con elementos minerales que van a ayudar muchísimo a la calidad del vino, pero que va a ser difícil trabajar y que va a costarle a la plantita y a los seres humanos que la trabajamos producirlo, ¿no? Y se dio. Y se dio maravillosamente Sí, bien. ¿cómo fue entonces? ¿Compraron el terreno y ya dijeron? Sí, entonces empezamos al principio dijimos va a ser como una quinta, vamos a hacer vino artesanal como los que yo venía haciendo hasta entonces, quizás vendamos acá y en el bar del pueblo y a los amigos y la familia, pero esto fue tomando como otro vuelo, ¿no? Entonces, una de las cosas que ayudó mucho es que nos encontramos con un catedrático chileno que había sido contratado por un programa de ayuda del gobierno boliviano para modernizar la industria y él con su grupo profesional había trabajado por 1 o 2 años mapeando el potencial boliviano y había encontrado que los valles cruceños era, digamos, probablemente el futuro del crecimiento de la industria del vino en el país. Wow, o sea, eso confirmó todo tu estudio. Todo mi estudio. Entonces, claro, pero en ese momento cuando él hizo esto hubo una recepción poco amigable de parte de la gente que ya estaba establecida en la industria en ese momento, que buscaba más, digamos, una solución para sus problemas del momento y no estaba tan interesada en invertir en Santa Cruz. Entonces, él no entendió esto porque los bolivianos somos horriblemente regionalistas, digamos, y los chilenos no, los chilenos son nacionalistas. Si a un chileno le dice, mira, vos plantá en Atacama, que ahí se te va a dar bien, y plantá esto allá y hace otra cosa en Curicó, ellos lo van a hacer porque va a ser lo mejor para Chile. Muchos bolivianos prefieren hacer algo medio más o menos, o mediocre, o no tan bueno, siempre y cuando esté en el lugar donde ellos quieren que esté, ¿no? Yo tomé el punto de vista más del chileno o quizás del gringo, habiendo estado tanto tiempo en Estados Claro. Unidos, de mapear todo Bolivia. Claro, sin límites. ¿Para qué te Sin lo querés límite, meter? exacto. Y si Samaipata me funcionaba, Samaipata me funcionaba. Yo no soy samaipateño, digamos, no tengo ningún Exacto. tío samaipateño y tengo media familia tarijeña, digamos, ¿no? Entonces, y me funcionó bien ahí. Entonces, él, al ver nuestro proyecto, un poco nos apadrinó. Y dijo, ¿sabes qué? Yo quiero ver cómo sigue esto. Y nos mandó a muchos tesistas de la maestría en Enología y Vitivinicultura de la Universidad Católica de Chile
a que escriban su tesis sobre nosotros. Wow, no, qué ahí ya bien. Yo era. creo que él igual sintió la frustración cuando él dijo esto y nadie le tiró pelota. Nadie le tiró pelota. Todos le dijeron, bueno, ¿y qué hacemos, digamos, para estas otras cosas? Y decían, no, señores, planten en Valle Grande, por favor, digamos, ¿no? O en Trigal o donde sea, que hasta ahora no ha ocurrido, de hecho, digamos, ¿no? Y nada, nos ayudó, eso nos ayudó y de alguna manera nos motivó Seguir a seguir. creciendo, ¿no? Nosotros con mi mujer habíamos comprado recientemente un departamentito a duras penas. Aquí, Aquí en Washington. Y nada, sacamos un crédito, un equity loan o un crédito hipotecario contra el departamentito. E invertimos en el viñedo, digamos, contactamos igual mi socio, vendió algo y así fuimos juntando plata. Contactamos un gran proveedor de excelentes plantas en Francia, en Châteauneuf-du-Pape, que es una región brutal para los vinos, y empezamos a traer las plantitas desde allá. Oh, las trajeron. Desde Sí, iban en camión de Châteauneuf-du-Pape a Aviñón, de Aviñón en avión a Madrid, Madrid en avión a Santa Cruz de la Sierra, ahí pasaban aduana y después en camioncito a Samaipata, con las Wow, bebecitas directo. así. Sí, miles de plantitas, todas certificadas de muy alta calidad. Y empezamos a producir y también empezamos a reproducir, a recuperar material genético de plantas antiguas de la región, de cepas criollas, que se estaban perdiendo. Entonces empezamos a hacer cortes, yo sé hacer eso, entonces digamos, empezamos a hacer cortes y empezamos a reproducir plantas y empezamos a crecer este viñedo samaipateño, que fue súper interesante. Trabajamos con las primeras cosechas. La primera cosecha experimental que hicimos fue 2009 y empezando a ver los resultados, cómo ir ajustando y afinando lo que hacíamos, tanto en campo como en la elaboración del vino. Y así fue creciendo de a poco. ¿y cómo? ¿Qué año, perdón, y qué año fue donde se dio la primera cosecha? 2009. 2009, pero ¿y en qué año dijeron ya, bueno, vamos Donde se dio a, como- claro, a venderlo? Porque las Ya. primeras, yo sé que es más No, experimental, ¿no? exacto, eran experimentales. Entonces, y es buena pregunta, Jocelyn, la que vos haces. Cuando vos trabajás con la uva, vos tenés diferentes variedades de uva. Entonces, por ejemplo, el 2010 nosotros sacamos al mercado algunas botellas para vender, pero no todas, porque no estábamos listos con todas. Entonces dijimos, bueno, nuestro Cabernet Sauvignon, nuestro Tannat y nuestro Syrah cumplen con lo que queremos para venderlo en el mercado. Y las otras tenemos que seguir trabajando. Entonces no fue una cuestión que de repente salimos con todo lo que habíamos plantado, sino es como que tenés hijitos que van al colegio y algunos salen bachilleres, digamos, ¿no? Exacto. Salen primero. Claro. Salen primeros, Claro, porque algunos son más también aplicaditos, querían crecieron más ofrecer rápido. calidad, ¿no? Claro, exacto. Entonces, yo te diría que ya, digamos, nos sentimos como maduros, como bodega, que pudimos, y ahí hicimos una presentación de una nueva etiqueta y todo, ya con un poquito de sentimiento de que conocemos nuestro material y sabemos lo que estamos haciendo, 2015. No, ahí empezó la primera. O sea, digamos, ya teníamos un control sobre todo el viñedo y toda la producción fue entregada al mercado. ¿Y quién escogió el nombre? ¿Por qué el nombre? A ver si puedes mira, mostrar un eso es poquito a la cámara cómo salieron con el nombre. Claro, eso es muy interesante, ¿no? Nuestro vino se llama 1750, que es interesante porque representa la altura base de nuestro viñedo. Samaipata es el único lugar en Bolivia donde no se planta en la planicie. Nosotros fuimos pioneros en esto, en plantar en la cuesta, ya sea inclinado o en sistema de terraza. Si ustedes entran a nuestro Instagram, Vinos 1750, van a ver las fotos de todas estas terrazas de viñedo que están así apuntando al norte y al este, mirando al sol, así como si estuvieran asoleándose todas las viñas, digamos, ¿no? Cada una ahí mirando al sol. Sí. Exacto. Entonces, las más bajitas, las primeras que plantamos, estaban a 1750 metros. Entonces, el concepto de 1750 metros de altura hasta arriba. Las más altas que tenemos están alrededor de 2400 metros. O sea que hay un rango muy grande. Sí, de hecho, cuando vas, ¿no? Porque yo he ido Ajá. ya un par de veces
te explican, ¿no? Haces el recorrido y te dicen, aquí estamos a esta altura, puede comprobar, porque ahora no con el iPhone, ahí con el Tienes teléfono se todo. puede comprobar y después vas bajando, vas subiendo Sí. y todo eso. Es muy interesante, o sea, y esa idea de, por ejemplo, hacer el vino, tener el viñedo, también venía con que la gente quiera visitar y quiera ver, o eso fue surgiendo. Mira, buenísimo comentario, Jocelyn. Eso surgió. O sea, al principio nuestra meta era hacer el mejor vino que podamos hacer. ¿Ya? Y trabajé muchísimo. Digo, trabajé porque yo soy el que lleva la parte de la elaboración del vino. Ahora tenemos un equipo fantástico, Claro. liderado por una gran mujer también, que es nuestra winemaker, Mariel de Contreras. Y este trabajo fue de hacer un vino de muy alta calidad que complemente lo que ya ofrecía Bolivia. Tratamos de hacer en Samaipata un vino muy distinto al que se producía en Tarija. Más único, ¿no? Samaipata es más frío que Tarija, ¿ya? Los veranos y las primaveras de Samaipata son más frescas que las de Tarija. En Tarija en verano puede hacer bastante calor, ¿ya? Y eso marca una diferencia en cómo madura la uva. También el impacto del sol con las mañanas nubladas que tiene Samaipata, entra toda la bruma del Amboró, hace que también se puedan madurar las uvas blancas de otra manera. Entonces nosotros tenemos una ventaja comparativa en la producción de vinos blancos y también tenemos vinos tintos que tienen mayor acidez y son probablemente más ligeros. Entonces esto en inglés se llama Cool Climate Wine. Y Bolivia no tenía esta oferta. Los vinos de Tarija son deliciosos y tienen estas características muy tradicionales. Son como el vino que va a tomar tu abuelito cuando se come una picaña, digamos, ¿no? Entonces, y tienen este gustito, retrogusto quizás a uva seca, digamos, a uva muy madura, que es muy interesante. Está como y además tiene mucha influencia los vinos del norte de la Argentina, de Salta, que Sí, son zonas sí. con las que comparten cultura y clima. Samaipata es algo distinto, entonces más frío, con otro tipo de clima que nos permitía, digamos, hacer algo distinto, pero también de muy alta calidad, de tal manera que vos no te decidas entre un tanat de Tarija y un tanat de Samaipata. Claro, no es que compiten porque son completamente diferentes. Llévate los dos Que ofrecen cada uno. y Ya. impresiona a tu comensal con la diversidad de buen vino que tiene Bolivia. Claro. ¿Ves? Wow. Entonces, y eso fue una de las cosas que me animó también a Samaipata, porque digamos dije, si yo planto en Tarija, voy a hacer algo más de lo que ya Uno se está más. haciendo. Exacto, ¿no? Entonces, eso fue súper interesante y nuestro enfoque, Jocelyn, volviendo a tu pregunta, era la producción del vino y obsesionados con la calidad y la diferenciación. Pero el lugar es bonito y Samaipata es es bello. hermoso. Entonces, venía gente que nos tocaba, digamos, la regia y decía, oye, ¿se puede visitar? ¿Podemos conocer? Y así empezó un poquito, después decíamos, pucha, pero tenemos que dejar de trabajar para mostrarle. Entonces tuvimos que dedicar a una persona que se dedica a eso, tuvimos que empezar a cobrar a la gente para poder pagar a la persona que les muestre el viñedo. Entonces fueron los que comenzaron todos los pioneros en toda esta área. Totalmente. Claro, porque yo me acuerdo, sí, era así, ¿no? A Sí. veces vos manejabas por ahí y decías, a ver, ¿qué es eso? Y uno se bajaba y, Señora, señora, ¿se puede pasar una foto? ¿Me puedo sacar ahí? No, porque Así uno quiere empezó. su foto. Y después te decían, ay, ahorita no está la chica que muestra, pero a ver, digamos, no, a Exacto. ver, y déjenme un ratito, en a una ver si le media consigo hora. a Le alguien. consigo a alguien o vuelvo en una hora, a ver, voy a llamar a alguien, no sé qué. O sea, fue algo Sí. así, ¿no? Sí, se convirtió y después cuando nosotros plantamos, empezaron a aparecer otros viñedos, porque otros dijeron, wow, se le está dando bien la uva, y aparecieron, digamos, la familia Landívar Suárez, estableció un viñedo bellísimo también en Samaipata, la familia Vargas Sandoval también en un pueblito cerquita que se llama Santiago del Valle, después los Miletas, una vieja familia samaipateña, que tenía viñedos de UMS, empezó, digamos, a volver a hacer vino y empezó a crearse un ecosistema. Ahora tenemos una asociación. Ah, qué ¡Guau! bueno. Tenemos una asociación de En todos los Samaipata. viñeditos. Gracias a la confianza de mis colegas, yo soy el presidente en esta gestión. Se llama Avisacruz, que es Asociación de Vitivinicultores de Santa Cruz.
y somos productores de uva de mesa, vinos y Singani, ¿no? De toda la cadena. Y el Singani. Sí, ya que mencionaste Sí. el Singani, porque sé que ahora también producen Hacemos Singani, sí. Sí producimos Singani también por demanda popular, digamos, ¿no? Por eso, a ver, si Se nos puso puedes de moda, explicar, amigo. porque no todo el mundo conoce el proceso del Singani, ¿no? Como de la uva también, y cuál es el proceso que es diferente al del vino. Son dos procesos totalmente diferentes, ¿no? Entonces, el proceso de la elaboración del vino, que no es neurociencia, o sea, es una cosa, y quizás me pongo emocional y hasta espiritual al respecto de esto, Ajá. pero si ustedes piensan en la historia, inclusive en nuestra tradición judeocristiana, el vino está identificado con lo divino, Sangre de Cristo. la sangre de Cristo. Claro. Los judíos celebran el Shabbat, digamos, compartiendo una copa de vino. Y no somos los únicos pueblos que lo hacen, ¿no? Los romanos, los griegos, los persas, los egipcios, todos crearon divinidades en torno al vino. Teníamos a Baco, teníamos a Dionisio, digamos. El vino nos acerca a los dioses. ¿Pero por qué? Porque de las miles de millones de plantas y frutas y animales que existen en el planeta Tierra, la única que cuando llega a su madurez perfecta, tiene exactamente la formulita en cada grano para que el azúcar y los ácidos y los alimentos que tienen se conviertan en la fermentación alcohólica hecha por la levadura, que es la que siempre fermenta, que al terminar de fermentarse el último grano de azúcar, mata la levadura que lo hizo y lo deja en una estabilidad perfecta. Wow. Entonces, todos los pueblos de la historia de la humanidad, cuando vieron eso, han de haber dicho, tiene que existir un Dios que hizo la uva. Es la fruta perfecta. Y no importa la genética, la bioingeniería, los avances de la tecnología, los seres humanos no hemos logrado crear algo tan perfecto que pueda convertir a una fruta en esto, ¿no? Entonces, por eso, digamos, tiene todo este aspecto de divinidad. ¿Cómo se realiza? La fruta, la uva, cuando llega a su máxima madurez, tiene un entorno de potencial de alcohol del 12 al 15% más o menos. Que eso en azúcar, digamos, se utiliza una medida que se llaman los grados Brix, está como entre 22 a 26 grados Brix, más o menos. Tiene un nivel de acidez, un nivel de pH y otros alimentos que vos como profesional, digamos, enológico y vitivinícola, vas probando, vas testeando tanto en el laboratorio como de manera, digamos, sensitiva, manual, hasta encontrar que el racimo está perfectamente maduro. Cuando está perfectamente maduro, lo cosechas. Lo cosechas y eso pasa por un proceso que se llama el despalillado, que básicamente separas el ramado donde se cuelga la uva de los granos de uva. Esos granos de uva se muelen, entran a un trapiche, algún tipo de sistema de molienda, donde revientan los granos. Para sacar el jugo. Para que salga el jugo. Y ese jugo queda con la cáscara, con las pepas y con la pulpa. Y eso se fermenta. Se fermenta con levadura. Saccharomyces cerevisiae se llama la levadura, la misma del pan y de la cerveza toda, que básicamente es un pequeño ser vivo que come azúcar y la convierte en dióxido de carbono y alcohol. El dióxido de carbono vuela y el alcohol se queda en el líquido. Y eso va avanzando y a medida que se fermenta y eso, digamos, va fermentándose, vos lo tenés que tratar. Hay muchos procesos para manejar la fermentación, que se llama la fermentación alcohólica. Cuando se acaban los últimos granos de azúcar, en el caso del jugo de la uva, llega a un nivel de alcohol que mata a la levadura. Y el vino está terminado. Ese es el vino nuevo. Después, con los vinos tintos, a veces se hace una segunda fermentación que se llama la maloláctica. Y con los vinos blancos, muy rara vez se hace. Generalmente se los deja con la fermentación alcohólica para mantener una buena acidez. Y la única diferencia entre los vinos tintos y los vinos blancos es que cuando vos haces
el vino tinto, fermentás el mosto con la cáscara y la semilla que le dan color y le dan tanino, ¿no? Mientras que cuando haces un vino blanco, tras que terminás de reventar todos los granos y tenés toda esta mazamorra de jugo de uva, lo metés a la prensa y sacás el caldo solamente. El caldo de la uva y Lo fermentás. colás, digamos. Lo colás básicamente. Y lo fermentás de esa manera, ¿no? Entonces, y mantenés el color generalmente manejando la temperatura. Esa es la forma que vos haces el vino. El Zingani es un destilado que se hace extrayendo el alcohol del vino y convirtiéndolo en Zingani. Ahora, el Zingani no es un destilado cualquiera, es un destilado exclusivamente boliviano. En las épocas del Imperio Español se le llamaba, inclusive en la República Temprana, se le llamaba aguardiente de uva, que era similar al aguardiente de caña o al aguardiente de membrillo o de cualquier otro tipo de aguardiente, Cualquier otra fruta. pero en este caso hecho en base al vino, ¿no? La palabra Zingani viene de una pequeña hacienda en un vallecito de Potosí justamente que se llama Zincani. Oh, esa es la Exacto. historia del Zingani. Nos encanta beberlo, pero ni siquiera sabemos de dónde viene. Exacto. Ahí Y- para que aprendan. Y dentro de la tradición boliviana, porque mucha gente dice, es como el pisco peruano o el pisco chileno Sí, o el mucho lo aguardiente. escuchamos. Claro, es un destilado de uva como esos otros, pero no es lo mismo. O sea, el pisco tiene sus prácticas y cómo se tiene que hacer. El Zingani boliviano, y no lo digo porque yo soy boliviano, me parece que digamos una bebida que tiene particularidades mucho más específicas, tiene un acervo histórico y una elegancia que es única. Uno, solamente es hecho con uvas cultivadas a más de 1600 metros sobre el nivel del mar, desde ya eso lo hace bastante único. Solamente se hace de cepas criollas. No se puede hacer Zingani con Cabernet Sauvignon o con Chardonnay. Se tiene que hacer con una cepa criolla o con una cepa española tradicional de los valles bolivianos, siendo la preferente la Moscatel de Alejandría. Mm. También se puede utilizar negra criolla, bichoqueña, Pedro Jiménez, Real, cereza. Hay otras cepas criollas que podemos utilizar en las elaboraciones de los Zingani, pero el corazón del Zingani es la Moscatel de Alejandría y es la que le da las características aromáticas a este olorcito a uvita tan rico que tiene el Zingani boliviano. Y la forma en que se hace es una vez, por ejemplo, imagínate, digamos, tenés el vino base de esta cepa blanca criolla, ese vino lo pasás a un alambique. El alambique es una herramienta que trajeron los españoles durante la época del imperio y que se utilizó en Bolivia desde esa época para destilar alcoholes y básicamente das calor al vino, el vino empieza, digamos, a evaporar los alcoholes a una temperatura más baja que el agua, por cómo funciona su densidad y todo, y eso se enfría dentro del alambique y empieza a gotear alcohol por el otro lado. Y ese alcohol que gotea se divide en diferentes partes. El primer alcohol que sale se llama la cabeza, y ese puede tener, digamos, algunos defectillos y algunos problemas que pueden ser dañinos para la salud. Entonces eso se descarta. Luego lo que pasa en medio se le llama el corazón. Esa es la mejor parte. Y lo que queda atrás es la cola, que también se descarta o se debería descartar. Y si quieres hacer un mejor Zingani, puedes hacer una segunda o tercera destilación y sacar el corazón del corazón del corazón. Ese alcohol sale, digamos, a una graduación alcohólica muy alta, cercana al 90 y pico %. Entonces eso vos, para que pueda ser ingerido por los seres humanos, lo tenés que diluir a un 38 hasta 42% de alcohol, que es la típica Para carga consumirlo. alcohólica del Zingani boliviano. Pero ahí tienen cómo se hace el vino ¿Y y cómo se hace el Zingani. Exacto. Dos bebidas tradicionales de Bolivia. No se olviden que Bolivia viene produciendo vino por más de 450 años. O sea, los valles de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija y algunos otros lugarcitos del resto del país vienen produciendo uvas y vinos por 4 siglos y medio. Y eso es algo que nosotros como bolivianos tenemos que estar muy conscientes que es parte, digamos, de nuestra herencia, ¿no? Claro.
Bueno, Francisco, no sabes la cantidad de información que nos has dado y que tal vez la necesitamos porque somos bolivianos y somos orgullosos de cada producto que sale de Bolivia. ¿Y dónde podemos encontrar ¿Cuándo empezaste a exportar el vino? Mira, excelente pregunta, Sara. En realidad nosotros nunca nos volvimos exportadores de vino, sino nos volvimos clientes de importadores. Como somos una bodega muy chica, crecimos de los 2 primeros socios originarios que éramos. Hoy en día somos 5 socios en bodega. Los 2 principales seguimos manteniendo la mayoría, los 2 originales, pero somos 5 socios que nos llevamos muy bien y al no ser una bodega familiar, nos hemos abierto a hacer muchas sociedades y seguimos concentrados principalmente en la producción del vino, en la calidad y ahora en dar una gran oferta turística a quien visite Samaipata, ¿no? Pero hemos tenido la suerte de que muchos eventos, festivales o inclusive gente que ha visitado Bolivia, importadores buscando vino, han escogido a 1750 como el vino boliviano que quieren llevar a su país. O sea, no tuvieron que hacer nada. No, en realidad, o sea, sí lo presentamos, Claro, ¿no? O claro, sea, claro. lo trabajamos el vino, digamos, ¿no? Pero nosotros nunca pusimos una empresa exportadora o no tenemos un brazo de exportación o de comercio exterior, no. En realidad, digamos, por ejemplo, cuando yo compro esta botellita que les traigo de regalo, por ejemplo, Ay, muchas Este, gracias. yo tengo que ir a una tienda en Estados Unidos Ya. y comprarla y pagar 33, 34 dólares, digamos, por comprar el vino que nosotros producimos. Porque en realidad lo que pasa es que, por ejemplo, tenemos un importador en Alemania, otro en Luxemburgo, otro en Estados Unidos, exportamos también a Japón, de tanto en tanto exportamos a Chile o a Brasil o a otros países. Lo que pasa es que estos importadores nos ordenan el vino y nosotros se los mandamos desde Solamente hacen Bolivia. el trabajo de enviarlo. Exacto. Y tenemos que prepararles una contraetiqueta según las normas que ellos tienen. Del Y en la Cada país. país, ¿no? Para cada país, y en la contraetiqueta dicen quién es el dueño del vino en el país, quién lo compró y quién lo trajo, ¿no? Entonces, esa es la forma que nosotros estamos vendiendo. Hoy en día probablemente somos la bodega boliviana que exporta a más países y es un vino que no solamente ha logrado medallas importantísimas en muchos de los festivales más importantes de vino y concursos, sino que también ha sido un vino boliviano que ha puesto el rojo, amarillo y verde a un nivel muy alto, siendo un vino servido en restaurantes con estrellas Michelin, tanto en Europa como en Estados Unidos en varias ocasiones, digamos, ¿no? Entonces, lo podés encontrar en todos estos países, ¿no? Pueden contactarnos, digamos, a Vinos 1750, porque me imagino que gente de todo el mundo te escucha, ¿no? Y estas cosas van cambiando. A veces tenés una tienda que lo vende acá, un restaurante que lo vende en otro lado. Somos una bodega boutique de producción pequeña, entonces, pero agradecemos muchísimo a toda esta gente del resto del mundo que lo compra, porque en realidad nuestros clientes en Europa o en Estados Unidos o en japonés no es la comunidad boliviana. No, son la gente de ahí. O sea, lo que se le ve, lo que compran, sí, algunos bolivianos que lo encuentran les da emocioncita, nostalgia y lo compran, digamos, ¿no? Pero, digamos, el comprador principal es el Extranjero. extranjero. Y aparte la gente amante del vino, ¿no? Que quiere probar o quiere algo de calidad. Sí, y Bolivia tiene muy buen vino. O sea, obviamente yo soy muy orgulloso de lo que hemos logrado con 1750, pero tanto los otros productores de Samaipata, como los productores de Tarija, como los productores de Cinti, realmente nos hemos puesto la misión de mostrar lo mejor del país. Y el trabajo que están haciendo todos mis colegas es loable. Aprovecho, digamos, el espacio para decir, o sea, llévate un vino de cada una de estas bodegas. O sea, no escojas entre la una y la otra, ¿no? Así como, digamos, te tomás 20 vinos de 20 bodegas de Chile o de Argentina, hacelo también con Bolivia. Wow, sí, con eso yo creo que cerramos y terminamos este episodio y que quiero hacer o sea, ya comprometernos a hacer una segunda parte porque quedaron mil y un temas y preguntas que quisiéramos hacer en una segunda oportunidad y también agradezco para
aprovecho para agradecerte que has venido hasta acá. Sé que te toma un tiempo. No importa. Y bueno, y esperamos volver, no sé, ¿cuándo habrá una Así es. segunda? Francisco, muchas gracias por toda esa información, de verdad, súper orgulloso de ese producto. Y ya, gracias por la botella, que esta noche la vamos a abrir y te vamos a hacer un video para que... La vamos a necesitar. Esta noche la necesitamos, La sí es cierto. necesita. Y seguramente una segunda oportunidad, y si estás por Nueva York también, podemos Sirve. hacer Sí. algo, un junte, una charla, porque hay mucho de qué hablar. Se acaba el tiempo. O en y se nos Samipata. acaba. O Samipata. Me gusta, me gusta. Vengan a cosechar ustedes. ¿Verdad? Sí. Así es. Bueno, muchas gracias. ¿Por qué no cuando terminar nos dices a la cámara dónde te pueden contactar, tu Mm. página de los viñedos y Mm. todo eso? Para terminar. No, perfecto. Sí, bienvenidos. Bueno, pueden visitarnos en Samaipata. Es el mejor lugar donde tomar el vino. Estamos a 10 cuadras de la plaza, en la colina de Ubairenda. Nos pueden seguir en nuestro sitio web www.vinos1750.com y también nos pueden seguir en las redes sociales, Instagram y Facebook, en Vinos 1750. Ahí también me pueden contactar. Generalmente estoy etiquetado en muchas de estas cosas y tienen más información sobre nosotros. Y yo por mi lado quiero agradecerte tanto a vos, Jocelyn, como a vos, Sara, por entrevistarme, dar esta palestra y por lo que están enseñando y lo que están mostrando. Toda esta información es muy buena para nuestra comunidad, para los bolivianos en el país, para los bolivianos afuera del país. Y las felicito y les deseo muchísimo éxito. Muchas Con gusto, gracias. gracias. Y bueno, con eso cerramos. Ya saben, a nosotros nos siguen en De Jungla a Jungla en todas las redes. Hasta la próxima. Adiós.